Lo primero, comenzamos entonces con la configuración de las máquinas virtuales, simulando una red para que el cliente y el servidor tengan conexión entre ellos, ¿cierto? Y podamos crear todos los servicios y probar todos los servicios que hemos trabajado y que vamos a configurar. Esto puede ser en cualquiera, puede ser en el cliente o puede ser en el servidor, da lo mismo, ¿ya? Insisto que esto en teoría ya lo deben saber hacer. Configuramos la red interna, le vamos a dar el nombre, intranet, aceptamos toda la transferencia de archivos dentro de la red. Y como ya creamos la red dentro del Windows cliente, el Windows servidor simplemente deberíamos seleccionar la red interna y automáticamente está creada nuestra red. ¿Cierto? Y lo único que toca es iniciar las máquinas. Profesor, ¿es que no haya pinchado permitir todo este problema? En teoría no, pero sí, por supuesto. Son configuraciones de red que tú puedes modificar durante cualquier instancia. Tenemos el servidor arriba. Levantamos el cliente. Entonces, asumimos la instalación de ambas máquinas, ¿cierto? Ya Windows cliente y Windows servidor están instaladas. Primer paso, configurar todos los aspectos básicos del servidor. En este caso, ¿cierto? Zona horaria, actualizaciones automáticas que obviamente vamos a omitir porque si no demoraría mucho. Son las 11:10. Teoría de las actualizaciones, en teoría la activación del producto, ¿cierto? Configuramos direccionamiento IP. Nuevamente aquí ustedes pueden configurar el rango de IP que quieran. Si están acostumbrados a la 192, 168 algo. En mi caso yo siempre me gusta trabajar con la 1020 algo. Es costumbre nomás. Y sí es importante que el DNS apunte al equipo que va a entregar el servicio a través de la red, que somos en este caso el servidor. ¿Cierto? Nosotros mismos DNS y servicio en red, así que nos apuntamos a nosotros mismos. Como el servidor tiene la 10.21.1, en el cliente configuramos cualquier IP que esté dentro del rango, pero que esté dentro del mismo segmento de la red. ¿Cierto? Aquí deberíamos poner la 10.20.1. Cualquier cosa entre 2 y 255. Simplemente por un toque de que tengo que ser ordenado,
nos vamos con la 2. Y aquí, extremadamente importante, que apunta el servidor. Extremadamente importante que apunta el servidor. Esto es una de las principales razones de error de que después no puedan conectar el cliente al dominio. Si no está configurado correctamente el DNS, jamás va a poder pedir el servicio de dominio al servidor, porque no sabe dónde llegar. ¿Ya? La puerta de enlace no es necesaria, porque estos equipos no tienen salida a internet, así que eventualmente no es necesario. Y esta es la configuración básica que tiene que tener, ¿cierto?, el cliente. O sea, tiene que estar dentro de... ¿cierto? Debe estar con la IP dentro del mismo segmento que el servidor. ¿Vale? El cliente está configurado. El servidor tiene configurada la red. Configuramos el nombre del equipo, nos va a pedir reiniciar. Con eso, ¿cierto? Tenemos entonces la configuración básica del servidor. Por lo tanto, ahora lo único que nos queda es comenzar la instalación de los servicios. En este aspecto, yo voy a aprovechar de realizar la instalación de los dos servicios de forma simultánea, es decir, el servidor web y el servidor de Active Directory, de dominio. Ya esta parte, nuevamente, ustedes ya la saben manejar. Hacemos la instalación de roles dentro de nuestro servidor principal, ¿cierto? Y aquí voy a seleccionar la instalación de servicios de dominio de Active Directory. Exactamente, ¿cierto? Agregamos el servicio de dominio de Active Directory. Y también, adicional a lo que ya hemos visto, voy a agregar el servidor web, ¿ya? El cual también tiene algunas características adicionales que se necesitan instalar. Profe, el tipo de instalaciones... Sí. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a hacer la instalación de dos servicios, dos roles, ¿vale? El rol de dominio de Active Directory y el rol del servidor web. Ya saben, con mucho cuidado, darle al botón siguiente. Nos muestra la opción de agregar más características que por ahora no son necesarias. Estas características son para Active Directory, ¿cierto? Y el servidor web también nos pregunta si queremos agregar algún otro servicio y se recomienda que este además también cuente con el servicio FTP, ¿ya? Por lo general las páginas web, los servidores web, para poder gestionar el contenido del servidor web, todo eso se realiza a través del servicio FTP,
que es File Transfer Protocol, ¿cierto? Transferencia de archivos, que es como una especie de carpeta compartida desde el servidor para que uno pueda acceder, ¿cierto?, a descargar o subir archivos dentro del servidor web. ¿Vale? O sea, agregando el servidor FTP al rol del servidor web, con eso ya estaría todo listo para poder proceder con la instalación. Para el certamen, vamos a tener que utilizar. Pero tengo todo ya. Empiezan desde cero. Eso significa que tengo que borrar lo que tengo y empezar de nuevo. Porque van a ir las configuraciones que yo les pida en ese momento. Yo no sé qué configuraste tú en estos momentos, qué nombre utilizaste, nada de eso. ¿Le pulsamos nomás a reiniciar automáticamente? ¿Cómo? ¿Le pulsamos nomás a iniciar automáticamente? Sí. Porque si no, mejor te pongo la nota al tiro por lo que tú tienes actualmente. Vamos a instalar nuevamente. No sé, en la prueba estarán las instrucciones. No les puedo entregar la prueba hoy día, si es la próxima semana. Lo único que les puedo decir es que va a ser 100% práctica. Y la forma de entrega va a ser un documento en Word con los screenshots de todas las configuraciones que ustedes vayan realizando para cumplir con lo que mi hijo les pida en la prueba. ¿Ya? Bueno, ya está instalado, ¿cierto? Así que ahora vamos con la siguiente etapa, que es promover el servidor al controlador de dominio. Vamos a crear un nuevo bosque. Agregar un controlador de forma. Sí, es agregar un nuevo bosque. No se ve tan claro como otra vez, o tal vez Puede ser. Es que además en la mañana el proyector como que se apagó. De hecho, producto de eso, me bloqueó la grabación. No sé qué pasó. Pero bueno. Como soy un dios bondadoso, les voy a permitir, ¿cierto?, visualizar el contenido más de cerca. Entonces, esta parte ustedes ya la saben hacer, ¿cierto? Creamos un nuevo bosque, le asignamos el nombre del dominio, nombre que previamente compraron, ¿cierto?, a sobreprecio conmigo, al mes, ¿cierto? Verificamos que la configuración, que el dominio esté establecemos la contraseña, chanchihuahui, damos clic en siguiente. Les recuerdo que automáticamente realiza la instalación del servicio DNS, ya que Active Directory requiere del servicio DNS para funcionar. Valida el nombre del dominio.
Lo mismo aquí, si quieren ustedes cambiar las carpetas donde se guardan la base de datos, los archivos, resumen de la instalación, validación. No, comenzamos un proceso de integración después de que valida todo, ¿cierto? Y simplemente esperamos que complete. ¿Está el Windows Server o Windows Mobile? Todo. Ah, ya.
Va a ser Toda la clase. solamente por el tiempo de espera. No tenemos la opción como en YouTube de ir adelantando tiempo. Pero créeme que te va a alcanzar el tiempo. De hecho, la evaluación la podrías terminar en la mitad de la duración de la clase. Y si termino antes, me voy. ¿Verdad? Ojalá. Ah, sí, por supuesto. Me sale así la Bien, una vez ya instalado, ¿cierto? Accedemos ya dentro de nuestro dominio, ¿cierto? Finalizando con eso la primera etapa de instalación, ya deberíamos tener conectividad entre el cliente y el servidor, lo cual podemos validar con un ping.
¿cierto? Ya haciendo una llamada al servidor y obviamente el servidor responde a la llamada. Un ping. El mensaje más básico que hay dentro de la red entre un equipo a otro. Le hacemos un ping a la IP del servidor y el servidor nos responde, sí, estamos vivos. Tenemos acceso, tenemos comunicación. ¿Ya? El comando para validar la IP es ipconfig y con eso nos dice cuál es la IP que tiene el cliente configurada y con el comando ping le hacemos una llamada al servidor. ¿Ya? Recordando que el cliente tiene la IP 10.20.1.2 y el servidor tiene la IP 10.20.1.1. Con eso validamos que el cliente se conecta correctamente al servidor. ¿Bien? Ya. Volvemos al servidor. El servidor ya sabemos que está configurado correctamente. Ya comprobamos conectividad cliente-servidor. Ya agregamos el rol de Active Directory, el cual también agregó el rol de DNS. Y agregamos también el rol de servidor web. Profe, para que aparezca ese que tenés ya listo el Windows, el otro Windows. ¿El cliente? Sí, pues todo ya listo configurado. Entonces, ya está instalado el rol. ¿Qué nos falta? Comenzar a crear la estructura jerárquica que va a mantener nuestro servidor. Para ello, nos vamos a las herramientas y seleccionamos la administración de usuarios y equipos dentro de Active Directory. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro dominio, ¿ya? Aquí es donde nosotros comenzamos a crear la estructura jerárquica, la estructura organizacional que nuestro dominio va a gestionar, ¿ya? Lo ideal de esto es basarse en la estructura jerárquica que pueda tener la empresa. No es obligación, pero sí les puede servir como una base. O también pueden utilizar la estructura jerárquica física de la red. Es decir, si la red está separada por edificio, si la red está separada por departamentos, si la red está separada por ubicación geográfica, etc. ¿Ya? Por lo tanto, comenzamos con la segmentación de los usuarios y los equipos que van a estar configurados dentro de la red. Por ejemplo, asumiendo que esta empresa, ¿cierto?, sea una empresa, no sé, del área educación, entonces podríamos dividirla por ubicación geográfica o por usuarios, por tipo de usuario. En este caso, por ejemplo, voy a crear una unidad organizativa. Tal y como les mencioné anteriormente, las unidades organizativas me permiten establecer grupos, por así decirlo, o departamentos de la estructura jerárquica. ¿Ya? Vamos a crear, por ejemplo, la estructura jerárquica docentes. Vamos a crear la estructura jerárquica, perdón, la unidad organizativa alumnos. Podríamos, por ejemplo, si quisiéramos organizar, ¿cierto?, la empresa a nivel territorial, digamos, departamento, podríamos crear, por ejemplo, la biblioteca. ¿Ya? Podríamos crear, por ejemplo, el departamento de recursos humanos. Es decir, ustedes van a poder establecer un orden de los componentes de nuestro dominio a través de las unidades organizativas, ¿ya? Y por ejemplo, una unidad organizativa puede contener objetos, que los objetos ya sabemos que son equipos, usuarios, carpetas compartidas, impresoras, o sea, cualquier recurso que esté dentro de la red es considerado por Active Directory como un objeto.
O también podemos crear otra unidad organizativa. Por ejemplo, dentro de los docentes, vamos a crear los docentes de informática, los docentes de... ¿Qué otra carrera tenemos acá? Sí, pero informática es como en general, ya electrónica. ¿En serio? Ya vamos a inventar carreras, no sé si existen. Diseño. Ah, me equivoqué. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no solamente está la unidad organizativa que gestiona todos los docentes, sino que también los podemos separar por escuela. Lo mismo podríamos hacer con alumnos. En el caso de la biblioteca, esta unidad organizativa agrupa, ¿cierto? U ordena un lugar. En cambio, los docentes no están ordenando un lugar, sino que está ordenando una unidad jerárquica, ¿cierto? Dentro del organigrama, ¿vale? Es decir, podemos organizarla de la forma que se nos dé la gana. La forma en que van a organizar todo esto va a depender de ustedes. Y dentro de informática, vamos a crear nuestro primer usuario. ¿Ya? Este va a ser el usuario, el docente más poderoso. ¿Ya? Le tenemos que asignar su nombre, su apellido, ¿cierto? Y la información de inicio de sesión. Establecemos la contraseña que definimos como chanchihuahua. Y de esa manera ya tenemos nuestro primer usuario creado en nuestro dominio. Esto lo tendríamos que replicar con cada usuario que vaya a estar o que vaya a trabajar o que vaya a cumplir funciones dentro de la empresa. También lo podríamos hacer con cada equipo. Por ejemplo, en la biblioteca podríamos agregar los equipos que van a estar dentro de la biblioteca. ¿El nombre de inicio de sesión de usuario que va o lo que queramos de la persona? Sí, por el inicio de sesión lo configuras tú. Por lo general, como ejemplo, todas las empresas usan el primer carácter del nombre y el apellido. Pero también puede ser un alias definido por la empresa, no sé. ¿Ya? En este caso yo no le hice un alias, o sea, no usé la primera letra del nombre y el apellido, sino que le puse un alias completo. ¿Vale? Entonces tenemos ya nuestro primer usuario. De aquí en adelante sería poblar con todos los usuarios que van a estar, los equipos y todo eso. Por lo tanto, nos vamos a nuestro cliente para validar que esto está funcionando. ¿Cierto? Propiedades. En las propiedades del equipo vamos a cambiar la configuración del dominio. Actualmente este equipo está trabajando de forma local en un grupo de trabajo, pero lo vamos a integrar entonces al dominio, ¿cierto? Y lo vamos a integrar a nuestro dominio test.cl, ¿vale? Al hacerle clic yo aquí en aceptar, automáticamente debería solicitarme los datos de acceso de inicio de sesión del usuario en cuestión o de algún usuario que esté en el dominio. Si por alguna razón, motivo o circunstancia falla, las razones principales son porque ustedes no configuraron correctamente la red, porque al configurar la red no establecieron la dirección IP del DNS como el servidor, o se equivocaron al crear la red dentro de la máquina virtual. ¿Vale? Esas son las tres razones por las cuales esto podría fallar. Pero obviamente no falla. Profe, eso ya es dentro del Windows. Aquí estamos en el cliente, estamos conectando al dominio. Y ya estamos correctamente iniciados en nuestro dominio.
Como acaba ya el usuario de iniciar sesión y agregarse al dominio desde un equipo, Active Directory también va a registrar inmediatamente ese equipo. Ya sabe que un computador, ¿cierto?, entró al dominio a través de un usuario, a través de la cuenta de un usuario. Algo así, pero un software exclusivamente de cibercafé, ¿ya? Lo que pasa es que ahí, claro, por un tema de costos, no sale muy a cuenta tener un servidor para controlar el cibercafé, así que compraban una aplicación, pero efectivamente podría funcionar de esta manera, ¿ya? Obviamente todo esto que estamos haciendo es un ambiente empresarial. La función principal de Active Directory, ¿cierto?, es reducir el tiempo o el trabajo redundante que puede generar la gestión y administración de una cantidad considerable de computadores. Configurar 5 computadores en una empresa, fácil. Configurar 300 computadores dentro de una empresa, instalar software a 300 computadores en una empresa, uno a uno es imposible. Por eso Active Directory entra en esa área, la gestión masiva de equipos de forma centralizada. ¿Ya? Fíjense que al momento de reiniciar, nuevamente me pide logueo con el usuario local. Esto ya no debería suceder. Nosotros debemos seleccionar otro usuario y aquí loguearnos con la cuenta. Claro, en este caso, ¿cierto? Reconoce nuestro usuario y ya estamos dentro del dominio. ¿Ya? Ahora, en este caso, registramos a un usuario. Hagamos de cuenta que existen dentro de la empresa test.cl 100 computadores. Ese usuario podría iniciar sesión en cualquiera de esos 100 computadores con su cuenta de usuario y va a tener acceso a lo que sea que esté, digamos, compartido o habilitado de su sesión. ¿Ya? Va a poder hacer uso de todas las herramientas que la empresa le provee a través del servicio o a través del servidor. Y listo. Ya estamos dentro del dominio. El servidor ya nos reconoce como usuarios, ya reconoce el computador desde el cual nos logueamos. Todo perfecto. Hasta aquí hemos trabajado en las clases anteriores, ¿cierto? Y hasta aquí en teoría ustedes ya deberían ser capaces de hacer todo esto solos. ¿Vale? Cuando comencé con la instalación del servicio de Active Directory, si bien recuerdan, realicé la instalación del rol también que permite tener un servidor web, ¿ya? Ese servidor web ya está funcionando. O sea, con el solo hecho de instalarlo, ya está funcionando. ¿Cómo podemos validarlo? Accediendo. Y ahí ya tenemos acceso a nuestro servidor, a nuestro sitio web, intranet. ¿Ya? El servidor web, bajo Windows, gestiona todos los archivos correspondientes al sitio web dentro de la carpeta inetpub, disco C, www.root. Ahí se encuentran todos los archivos correspondientes al sitio web.
¿cierto? Voy a eliminar los archivos que son... Al eliminar los archivos obviamente desaparece el sitio web, por lo tanto ya no nos da acceso al sitio web. Y esta parte ustedes son expertos en desarrollo, así que debemos crear nuestro primer archivo de sitio web que siempre tiene que llamarse index.html. En este caso tengo que cambiarle la extensión porque está con la extensión txt. Entonces le quito la extensión txt. Editamos este archivo. Abrir con. Y comienzan ustedes la programación, ¿cierto?, del sitio de la intranet. Aquí ya no tengo nada que enseñarle a ustedes, pues ustedes son los expertos. Ups. No, bueno, que en teoría, si ustedes ya pasaron todos los ramos, ¿no? No quería pasar anterior. ¿Nunca he escuchado eso? Pero ¿por qué me borras todo? Bueno, yo estoy usando el bloc de notas, que es el mejor editor de código, ¿cierto? Ustedes pueden usar lo que estimen conveniente.
Listo. Y ya confirmamos que el servidor web está funcionando al 100%, ¿cierto? Así es fácil de levantar un servidor web de buena calidad. Y para finalizar con la materia, muchachos, ya tenemos el servicio de Active Directory instalado, ya tenemos un dominio configurado, ya tenemos un sistema operativo, un cliente que accedió al dominio, ¿cierto? Ya visualizamos el segundo servidor, que es el servicio web, y lo último que nos queda es darle un uso correcto al servicio dominio de Active Directory. ¿Cuál es la gracia principal de tener Active Directory? Gestionar los equipos dentro de la red, gestionar los recursos que están dentro de la red. Por ejemplo, si yo quiero que este usuario no pueda utilizar ciertos recursos, no pueda modificar la configuración del sistema operativo al cual yo le estoy entregando para que trabaje, ¿cierto? Esta es la forma correcta de hacerlo, no ir computador por computador, porque hacer eso en 300 computadores van a demorar un año. Tiene que existir una forma fácil, rápida de poder gestionar 300, 1000, 2000 computadores de forma simultánea. Para eso es Active Directory, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este equipo, este usuario, ¿cierto? El usuario Goku, perfectamente podría entrar al panel de control y modificar nuestro sistema y la configuración de él, ¿ya? Pero eso obviamente supone un riesgo para la empresa, ¿vale? Entonces, para eso existen las políticas de grupo. Administración de directivas de grupo. ¿Ya? Y para eso es que nosotros establecimos un orden jerárquico o territorial de la empresa. Porque aquí es donde nosotros comenzamos a crear las restricciones. Por ejemplo, a los alumnos les voy a bloquear el acceso a, no sé, al panel de control. A los profes sí les voy a permitir el acceso a dispositivos de almacenamiento, pero no a este otro recurso. Y ahí poco a poco vamos configurando y creando restricciones para todos los usuarios dentro de nuestro dominio, ¿ya? Por eso es tan importante que sea correctamente seccionado, ¿cierto? Dividido o establecido jerárquicamente el orden de nuestra red. Porque si nosotros queremos aplicar una restricción a cierto grupo de usuarios o a cierto grupo de equipos, simplemente tenemos que decirle ya, los computadores de la biblioteca van a tener esta restricción. Entonces solamente a ellos les creamos la GPO con la restricción. Pero si yo quiero establecer una restricción a nivel de toda la empresa, la restricción la tengo que hacer dentro del dominio. ¿Se entiende? Perfecto. En este caso, por ejemplo, voy a crear una restricción para toda la empresa, una restricción que sería un wallpaper corporativo, ¿ya? Es decir, todos los equipos que estén conectados a la red van a tener exactamente el mismo wallpaper. Wallpaper que a mí me podría servir, por ejemplo, para entregar información, ¿ya? Entonces, acabo de crear ven, aquí los cambios realizados son globales. Afectarán a todas las ubicaciones de este GPO. ¿Por qué? Porque está dentro del dominio, ¿ya? Entonces, bueno, para poder modificar esto, primero voy a compartir una carpeta con el archivo del wallpaper que le voy a dar acceso a todos los usuarios dentro de la red. Importante seguir, ¿cierto?, todos los requisitos. Entonces, como
vamos a compartir una carpeta con todos los usuarios. Voy a aprovechar esta misma imagen que hice recién. Voy a crear un recurso compartido dentro del disco C. Perdón, ¿Ya? Entonces, creé una carpeta. En esa carpeta voy a guardar el recurso que yo voy a darle acceso a todos los usuarios dentro de la red, ¿cierto? Que es el wallpaper. Y voy a compartir esta carpeta. Todos los usuarios tienen que tener acceso a esta carpeta. ¿Qué tipo de acceso? Bueno, va a depender de qué es lo que yo quiero que puedan hacer con el recurso compartido. Si quiero que puedan guardar información en ese documento, tiene que ser lectura y escritura, pero si quiero que solamente puedan acceder a este recurso, solamente lectura. Por ejemplo, si yo quiero que automáticamente todos los usuarios que están dentro de una oficina, ¿cierto?, tengan Office, entonces yo creo un recurso de carpeta compartida con el instalador de Office. Y después creo una política de grupo que a todos los usuarios que estén dentro de la unidad organizativa oficina se les instala automáticamente el Office. Entonces, cada vez que el usuario inicia sesión en un equipo con un usuario dentro de la unidad organizativa oficina, se le va a instalar el software. O, por ejemplo, si registramos equipos dentro de la biblioteca, por ejemplo, y a la biblioteca yo le digo, la biblioteca siempre tiene que tener Office, entonces le creo una política de grupo que todos los equipos que están dentro de la biblioteca se les instale automáticamente el Office. ¿Ya? ¿Van entendiendo cómo funcionan las políticas de grupo? Bien, en este caso comparto con todos, ¿cierto?, la carpeta wallpaper. En este momento yo acabo de compartir una carpeta, entonces en mi cliente yo ya debería ser capaz de ver y acceder a esa carpeta. ¿Cómo puedo acceder a una carpeta que está compartida en la red? De dos formas. A través de la IP. Ahí está. ¿Cierto? O también a través del nombre de la máquina. Ahí está. Por eso es importante que el nombre de la máquina también sea fácil de aprender, fácil de reconocer y que identifique también el servicio que está cumpliendo. Ya tenemos acceso al archivo, el cual va a utilizarse como wallpaper en todas las máquinas. ¿Ya? Paso siguiente, configurarlo. ¿Cómo? Nos vamos a nuestra política que acabamos de crear, ¿cierto? Y le damos clic, botón derecho, editar. ¿Ya? Aquí vamos a comenzar la configuración de esta política que va a afectar a todos los equipos dentro de la red. Podemos realizar una configuración para los equipos que estén dentro de esta unidad organizativa, que es global, o podemos crear una configuración exclusivamente para un usuario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la configuración de equipo es amarrada al computador y la configuración de usuario obviamente está vinculada a un usuario. Si ese usuario se conecta en cualquier equipo dentro de la red, obviamente va a estar afecto a las configuraciones de usuario. Y si la configuración está en el equipo, cualquier usuario que se conecte en ese equipo va a tener las restricciones del equipo propiamente tal, además de las que tenga el usuario. En este caso vamos a configurar el usuario, ¿ya? Este usuario vamos a usar plantilla administrativa. Por ejemplo, lo vamos a Active Desktop, vamos a activar la configuración de escritorio, a habilitar Active Desktop, y es tan fácil como seleccionar la política que queremos configurar, la habilitamos y listo. Así es fácil. Windows es fácil. ¿Qué queremos hacer? Queremos que el usuario no pueda realizar cambios en el wallpaper. Simplemente no permitir cambios. ¿Ya? Doble clic, habilitamos y ya ese usuario ya no puede cambiar el wallpaper. Ya no puede hacer cambios, ¿cierto?, en el wallpaper. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, establecer un fondo de escritorio personalizado. ¿Ya? Antes de eso, necesito la ruta de donde está el wallpaper.
Esta es la carpeta que está compartida, propiedades, compartir y la ruta. Esa es la ruta que está donde está compartido el wallpaper. Entonces, en mi configuración de tapiz de escritorio, voy a habilitar un tapiz de escritorio personalizado por mí. ¿Dónde está el tapiz? ¿Cómo se llamaba? Test. JPG. Entonces ponemos la ruta de dónde va a sacar el papel tapiz y el archivo correspondiente al papel tapiz. ¿Cierto? Lo puedo expandir para que ocupe todo el espacio, ¿cierto? Aplicamos, aceptamos. Además, por ejemplo, lo vamos a prohibir que pueda borrar los iconos que estén en el escritorio. También le vamos a prohibir que pueda crear nuevos iconos. O sea, en realidad aquí es tan sencillo como ir leyendo y decidir si esta política se la aplico o esta no. Claro, va a haber algunas políticas que van a requerir alguna configuración adicional, como la del escritorio, ¿cierto? En fin. Por ejemplo, que no muestre, que el escritorio siempre esté limpio, nunca les muestre nada. Visualmente, si yo me voy por el explorador de archivos y doy clic en el escritorio, sí me van a aparecer los archivos, pero visualmente en el escritorio no voy a ver nada. Bueno, en fin. Aquí podríamos ir verificando una a una de cuáles son las restricciones que le vamos a dar al usuario. Ya, con esto ya está listo, ya creamos las restricciones, ya configuramos las restricciones, nos vamos a ir al cliente, pero no está. ¿Por qué no está? Porque aún no se han activado. Para activarlas, cerramos la sesión. El usuario inicia sesión. Se conecta al servidor, verifica las configuraciones y comienza a aplicar las configuraciones que estén creadas. Y listo. Ese usuario ya tiene las restricciones activas. ¿Ya? Y de vamos a gestionar 3000 equipos de forma simultánea con un par de clics. ¿Ya? Por ejemplo, cosas más importantes como panel de control. Acceso a panel de control. Actualmente yo puedo entrar sin ningún problema. Y fíjense que tan fácil como habilitar esta política. Y ahora todavía está. No, no está. No nos permite el acceso al panel. Sí, eventualmente puedes configurar todo eso. Y poco a poco podemos ir estableciendo todas las restricciones que queremos que este usuario no pueda realizar. Por ejemplo, acceso al almacenamiento extraíble. Discos extraíbles. Por ejemplo, bloqueamos.
negamos el acceso a cualquier disco extraíble. Negamos la opción de poder guardar archivos en discos extraíbles. Y ya con eso, cualquier usuario que conecte un pendrive, un disco duro, ya no va a poder ver el contenido del pendrive y ya no va a poder guardar archivos. ¿Qué nos evitamos? El robo de información. ¿Ya? En fin. O sea, como les menciono aquí, ya prácticamente es ir revisando qué cosas pueden ser útiles, habilitando y deshabilitando configuraciones. Por ejemplo, por aquí hay otro que es útil. Impedir el acceso al símbolo del sistema. Entonces, este usuario intenta acceder al CMD y está bloqueado. Súper útil Active Directory. Como les mencioné en clases anteriores, ¿existen alternativas a Active Directory? Por supuesto que sí. Existe LDAP para Linux, ¿cierto? Y existen un montón de alternativas. Bueno, tampoco un montón, pero existen algunas. Pero claramente Active Directory dentro de esta función que cumple es el mejor software, ¿ya? Una de las razones principales por la cual sigue existiendo Windows Server es Active Directory, ¿ya? Y básicamente hasta aquí es la prueba.